Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, la apostasía, la falta de la fe, es lo que iba a delatar, que es el tiempo. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué significa el hombre de pecado? Esto es un hombre o muchos hombres que enseñan que el pecado está en pie todavía. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con, miren, eso es lo que yo soy, el resplandor. El resplandor, algo que alumbra, que está alumbrando el resplandor de su venida. Y lo estamos echando porque por primera vez ya la gente sabe que no hay pecado. Entonces, ¿cómo se manifestó este misterio? Pues se manifestó por esas cartas que Pablo dijo, mire, tengan cuidado, ni por espíritu, o sea, ni oyendo hablar, ni por carta como si fuera nuestra. Por ejemplo, vamos a mirar a primera carta de Juan, en el verso 8, capítulo 1, verso 8, para que ustedes vean cómo Juan hablaba. Primera carta de Juan. Fíjate que lo que llaman el Evangelio de Juan, o sea, el libro histórico de Juan, aquel fue unos escritos correctos. Ahora ya cuando Juan siguió escribiendo, ahí se refiere a las cartas que Pablo dijo, y ni por carta como si fuera nuestra, que no va a ser nuestra. Van a venir unas cartas por ahí que van a escribir y están unidas a la Biblia. Ahora fíjate cómo habla Juan, evidencia, piensa, bendecido. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oye esto, si decimos, atiéndeme bien, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estaba haciendo Juan ahí? Pisoteando la sangre de Jesucristo, porque Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces después Pablo, murió y lo quitó. Entonces después Pablo dice que nosotros estamos muertos al pecado, ¿no es así? Y entonces vamos a ver, por causa de las visitas y por los que nos ven por internet, lo que sucedió con el pecado, primeramente Romanos 10:4 y luego Romanos 7:8, para que veas cómo el pecado se murió. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es ¿quién? El fin de la ley de Moisés. Cuando Cristo muere, le paga a Moisés, le paga a la ley. ¿Le pagó, sí o no? Entonces la ley tuvo su ¿qué? Su fin. Ahora mira lo que dice Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el ¿cómo es que el pecado entra? Por el mandamiento. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Piensa, bendecido. ¿Tú me estás siguiendo? Dice, porque sin la ley, ¿qué le sucedió a la ley? Que Cristo le puso ¿qué? Fin. Entonces dice, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Entonces, si tú dices, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, ¿qué tú estás haciendo? Estás eliminando todo el trabajo de Jesucristo. Esos apóstoles dicen, oh Jesucristo, oh bendito Cristo, nuestro amado Cristo, oh cómo aman a Cristo, mira cómo se tiran de rodillas. Pero entonces dicen, pero pase a confesar sus pecados. Entonces a la misma vez están negándolo. Por eso es que es el misterio de la iniquidad. Hay iniquidad en el asunto.